Hola chicos y chicas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un enorme gusto poderlos saludar a través de esta clase, ¿sí? Por este medio. Y bueno, pues voy a tener a bien impartir algunos temas del curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana que es impartida por la docente Raquel Roblero Morales, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos temas, ¿sí? Específicamente con el grado de primero básico. Entonces sean muy bienvenidos a, a estos temas que vamos a ver, a estas clases del curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Y bueno, tengo preparada una pequeña agenda para desarrollar de mejor manera posible eh, nuestra clase, ¿sí? Bueno, pues como primer punto tenemos la presentación, ¿sí? Para recordarles, mi nombre es Johanny Ramos Ortiz, soy practicante de la Universidad de Occidente, ubicada en el municipio de San Pedro Zacatepeques, del departamento de San Marcos. Y bueno, pues voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos temas relacionados al curso de formación ciudadana. Recordemos que estamos en la segunda unidad, así que van a ser temas directamente de la segunda unidad. Y bueno, chicos, no me queda más que darles la bienvenida a nuestras clases, a nuestro pequeño curso, a nuestro curso de formación ciudadana. Y ya saben, por cualquier cosa pueden contactarme al WhatsApp como lo hemos estado trabajando en el pequeño taller de psicología educativa. Y bueno, pues como segundo punto teníamos la bienvenida que ya fue presentada. Luego tenemos una pequeña introducción. Luego vamos a entrar, tocar el tema de la geografía, las ramas de la geografía, los instrumentos de la geografía y el estudio de la Tierra. Comenzamos entonces con nuestra clase. Geografía es una ciencia mixta, ¿sí? Se encarga del estudio de los fenómenos que ocurren en la superficie terrestre en su totalidad. Analiza la división territorial, también estudia la sociedad y culturas, estudia fenómenos naturales y sociales, estudia la relación del ser humano y el ambiente. La geografía es una ciencia compleja, ¿sí? Que está dividida en varias ramas que permiten el estudio total, ¿sí? De la superficie terrestre, es decir, de la tierra, no solamente tierra, también agua, ¿sí? Subsuelos, suelos y algo otros aspectos que conforman en sí la superficie terrestre, ¿sí? También es encargada de estudiar a la sociedad y los tipos de culturas que hay en cada sociedad. También estudia los fenómenos naturales y sociales, ¿sí? Por ejemplo, en los fenómenos naturales, por ejemplo, los desastres naturales, la contaminación y algo otros temas, ¿sí? Y en los fenómenos sociales, por ejemplo, la densidad creciente de población, las razas, las culturas, las tradiciones, todo esto lo estudia la geografía, ¿sí? También, así como estudia los fenómenos naturales y sociales, también es encargada de estudiar la relación del ser humano y el ambiente, es decir, cómo se relaciona eh, el ser humano y el ambiente, qué relación hay dentro de estos dos términos, ¿sí? Es decir, los seres humanos y el ambiente, ¿sí?
que el ambiente podemos definirlo como todo aquello que nos rodea, ¿sí? Muy bien. Pues la geografía tiene muchas ramas, consta de muchas ramas, ¿sí? Eh, es decir, consta de otras ciencias, ¿sí? Y bueno, estas solamente son las principales, porque en realidad eh, tiene muchas más, ¿sí? Bueno, y como número uno tenemos la geografía física, luego la geografía humana, luego la geografía biológica y la geografía matemática. Vamos entonces a conocer de manera detallada cada una de estas ramas. Muy bien. La geografía física es la ciencia encargada de estudiar los patrones que se producen en el medio físico, atmósfera, hidrosfera y geósfera, ¿sí? Estudia entonces los patrones que se producen en el medio físico. El medio físico está constituido por las siguientes partes: el relieve, las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la fauna y el suelo. Y luego tenemos la atmósfera. Y la atmósfera es una capa, ¿sí? Está formada por una capa de gas, ¿sí? De gas que rodean el cuerpo celeste. Los principales, ¿sí? Los principales gases que se encuentran en la atmósfera son las siguientes, ¿sí? Principalmente por nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Que son los que permiten, ¿sí? Que haya vida en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Porque si no hubiera oxígeno, pues no, en realidad no hubiera vida en nuestro planeta Tierra, ¿sí? La atmósfera se estructura en capas definidas, ¿sí? Por los cambios de temperatura que se producen con la altitud. Y bueno, luego tenemos la hidrosfera, ¿sí? Y la hidrosfera es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la Tierra sólida, ¿sí? Y también parte de la que se encuentra bajo la superficie en la corteza terrestre. Entonces, la hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra. Luego tenemos lo que es la geosfera. Bueno, pues este término tiene en realidad muchas definiciones, ¿sí?
es un nombre que cubre muchos aspectos, ¿sí? Pero en la parte terrestre, la geósfera es la parte rocosa de nuestro planeta, ¿sí? De nuestro planeta. Y bueno, entonces todas estas partes, ¿sí? Como la hidrosfera, la geósfera, la atmósfera y el medio físico es estudiado entonces por la geografía física. Vamos entonces con la siguiente rama. Bueno, y así como la geografía en general se divide en ramas, también la geografía física se divide en ramas. Vamos a conocer a pequeños rasgos cada uno de sus ramas. La geomorfología es entonces una rama de la geografía que tiene como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocado en describir, entender su génesis y su actual comportamiento. Y la geomorfogénesis es encargada, ¿sí?, de estudiar el origen y la transformación de la superficie terrestre, específicamente de las formas de relieve, ¿sí?, debidas a agentes internos y externos. La geología se centra precisamente en estudiar el origen, ¿sí? La geología, entonces, estudia el origen, la formación y la evolución, ¿sí? Por ejemplo, las características del subsuelo o la corteza terrestre. Luego tenemos la geogenia, ¿sí? Si ven, se parecieran, ¿sí? Pero en realidad su centro de estudio es diferente. La geogenia, ¿sí?, estudia específicamente el origen y la formación de la Tierra, ¿sí? Específicamente cuándo se originó y, y cuándo se formó la Tierra. Luego tenemos la petrología, ¿sí? La petrología, ¿sí?, estudia la composición, formación y transformación de las rocas específicamente. Ya ven que cada una de esas se van relacionando em, en- para cumplir el estudio general de la geografía física, ¿sí? Luego tenemos la litología, ¿sí?, que estudia parte de la geología que estudian las rocas, ¿sí? La litología, ¿sí?, también estudia el relieve em, desde un punto de vista de roca aflorante, ¿sí? Luego tenemos la edagrafía, ¿sí?, la edafología, ¿sí? Edafología. Esta es encargada de estudiar la composición y naturaleza del suelo, ¿sí?, pero específicamente en relación a las plantas y el entorno que los rodea. Luego tenemos la pedología, ¿sí? Esta es encargada
de estudiar todo lo relacionado, ¿sí? Con los suelos, ¿sí? Los suelos en su entorno natural, ¿sí? Todas estas ciencias, todas estas ramas, ¿sí? Em, trabajan en conjunto, ¿sí? Luego tenemos la espeleología, que estudia el origen y la formación de las cavernas y también estudia las cavidades subterráneas naturales, también la flora y la fauna, ¿sí? Luego tenemos la hidrología. Esta es encargada de estudiar las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua continental y marítima, ¿sí? Luego tenemos la crenología. Esta es encargada de estudiar también las propiedades de las propiedades físicas y químicas y terapéuticas de las aguas termales, ¿sí? Específicamente, si se dan cuenta, la diferencia es que la hidrología estudia, por ejemplo, el mar, ¿sí? Y la crenología, las aguas termales, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos referimos con aguas termales? ¿Sí? Las aguas termales son específicamente las que tienen una temperatura de 5 grados, ¿sí? Es decir, que son aguas calientes, ¿sí? Y la hidrología estudia específicamente las aguas frías naturales, ¿sí? Es decir, las que son más comunes, porque en realidad las aguas termales son muy pocas, ¿sí? Luego tenemos la oceanografía, ¿sí? Esta es encargada de estudiar las aguas y los fondos de los mares específicamente y los océanos, ¿sí? Desde un punto de vista físico, químico y biológico, ¿sí? También como su fauna y su flora, es decir, los animales y las plantas que hay dentro de ella. Luego tenemos la potamología, ¿sí? Esta es encargada de estudiar, ¿sí? Em, los caudales, las cuencas, ¿sí? Em, principalmente las lluvias, ¿sí? Luego tenemos la limnología, ¿sí? La limnología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas de agua dulce, ¿sí? Específicamente estudia los lagos. Luego tenemos la climatología. Esta es encargada de estudiar el clima, sus variedades y sus cambios. También las causas de los cambios, ¿sí? Luego, por último, tenemos la aerología, ¿sí? Esta es encargada de estudiar la atmósfera, ¿sí? Específicamente las capas que están por encima de 300 metros. Perdón, que están por encima de 3000 metros sobre la Tierra, ¿sí?
Entonces concluimos con las ramas de la geografía física. Bien, y vamos a entonces ahora conocer la geología biológica, ¿sí? La geología biológica estudia la localización de los seres vivos en la superficie terrestre y las condiciones en las que se desarrolla determinado ser vivo. Desde los animales distintos, ¿sí? Es decir, todo ser vivo que está sobre la superficie de la Tierra. Y de ahí entramos nosotros también porque somos seres vivos, ¿sí? Y bueno, estudia específicamente las áreas de distribución de cada uno de los seres vivos, es decir, la ubicación, ¿sí? De dónde están cada uno de los seres vivos, la historia de el origen, desde dónde vienen todos estos tipos de animales, cómo han evolucionado, es decir, cómo eran antes y cómo son ahora. Eh, También estudia las causas de extinción, principalmente en los animales, ¿sí? Y bueno, sus principales ramas, ¿sí? También estudia la biología, es decir, ¿sí? Su origen biológico, ¿sí? De los seres vivos, ¿sí? También la botánica, ¿sí? Que es, bueno, si recordamos un poquito, sí, la biología estudia el origen de la vida, ¿sí? El origen de la vida. También otra de las ramas de la geología biológica es la botánica, que es una ciencia que estudia la estructura, las características, las propiedades y las relaciones de los vegetales, ¿sí? Precisamente estudia los vegetales, ¿sí? Vegetales. Luego tenemos la ecología, ¿sí? Y la ecología es la ciencia encargada de estudiar eh, la, las relaciones de los seres vivos, ¿sí? Y las relaciones de estos seres vivos con el medio ambiente, ¿sí? Muy bien. Luego, también otra rama es la zoología. La zoología es la ciencia encargada, ¿sí? de, em, de el estudio de los animales, ¿sí? Por ejemplo, su distribución, su comportamiento de los animales, ¿sí? Estudio de los animales. Si nos damos cuenta, entonces, estas cuatro ramas, ¿sí? Estas cuatro ramas se relacionan entre sí, principalmente con la biología, ¿sí? Trabajan en conjunto la biología con la botánica, la biología con la ecología, la biología con la zoología. Entonces ahora ya sabemos cómo se llama la rama de la geología que estudia a los seres vivos, ¿sí? Y que estudia su distribución, su historia, su evolución. Bueno, vamos entonces ahora a conocer la geografía humana, ¿sí?
y las ramas de la misma. La geografía humana estudia la distribución del ser humano en la superficie terrestre, ¿sí? Es decir, la localización, cómo se ha distribuido el ser humano desde sus razas, sus culturas, y la sociedad, ¿sí? Em, la geografía humana es la encargada de estudiar su distribución, ¿sí? Sus principales ramas, ¿sí? También la geografía humana se subdivide, ¿sí? Como principal tenemos la antropología. Y bueno, la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, ¿sí? También es apoyada por la demografía, ¿sí? La demografía es encargada del estudio estadístico de la población, ¿sí? Es decir, de cuánta población hay en distintos lugares, comunidades, países, continentes, ¿sí? Luego también es apoyada de la etnografía, ¿sí? Esta es encargada del estudio em, de la descripción de los pueblos y sus culturas, principalmente, ¿sí? Estudia entonces em, las características que diferencian a un pueblo y su cultura, ¿sí? Esa es entonces la etnografía. Luego también es apoyada por la geopolítica, ¿sí? Se encarga del estudio de la vida e historia de los pueblos, ¿sí? En relación a los territorios geográficos, ¿sí? A los factores económicos y los factores raciales que caracterizan a cada pueblo. Y por último tenemos la sociología, ¿sí? Esta es encargada, ¿sí? Del estudio de la sociedad humana, ¿sí? Y de los fenómenos tanto religiosos, económicos, artísticos que ocurren en la sociedad humana. Entonces ahora vemos por qué es que existen tantas ciencias, ¿sí? Que estudian al ser humano, y en realidad es que esto ha ayudado a poder tener conocimiento de cuánto ha evolucionado la especie humana, ¿sí? Porque bueno, si conocemos un poquito de historia, pues nos vamos a dar cuenta que que hemos cambiado, ¿sí? Que nos hemos desarrollado bastante. Entonces, esto lo sabemos gracias al estudio específico de cada una de estas ciencias. Y bueno, por último tenemos la geografía matemática, ¿sí? La geografía matemática, sí, es la que estudia la superficie de la Tierra y su relación con el universo mediante procesos matemáticos, ¿sí? Y esto se logra gracias a la ayuda de, primero, la cartografía, ¿sí? Que se encarga, sí, de las técnicas, ¿sí? Para trazar mapas o cartas geográficas que permiten tener conocimiento de toda la distribución terrestre, ¿sí? Y luego tenemos la cronología, ¿sí? Que se encarga de emplasmar todos los datos, ¿sí? Y todos los hechos históricos, ¿sí? La cronología, entonces, es la encargada de redactar la historia, ¿sí? De todos los hechos que pasan, ¿sí? Y bueno, luego tenemos la geodesia, ¿sí?
que es encargada, sí, de, de de estudiar sí, la magnitud de la Tierra por medio de formas matemáticas, ¿sí? Y también forma parte, ¿sí? También se ocupa de construir los mapas, ¿sí? Los mapas correspondientes a la magnitud de la Tierra, es decir, cuánto mide la Tierra, ¿sí? Cuánta extensión de Tierra hay a nivel mundial. Y bueno, por último tenemos la topografía, ¿sí? Esta es encargada de describir, ¿sí? Y representar un plano de la superficie o de un terreno, ¿sí? Del terreno de la Tierra, ¿sí? Y la topografía no es una ciencia, la topografía es una técnica, ¿sí? Que se encarga de describir la superficie terrestre por medio de un plano, ¿sí? Si nos damos cuenta, entonces, la rama de la geografía matemática es la que ha permitido entonces tener conocimientos sobre la extensión de tierra que hay, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Y también algunas de estas ramas de la geografía matemática han permitido la creación de mapas, también la creación de planos, ¿sí? Sobre la Tierra específicamente. Y bueno, entonces es la primera parte de nuestra, de nuestra clase, de nuestro tema. Así que por cualquier duda que tengan, si no entendieron algún término o si tienen confusión con algún término en específico, pues no duden en preguntar. Estoy para servirles en el chat del WhatsApp, siempre recomendándoles que sea dentro del horario especificado, ¿sí? Entonces, continuamos con nuestra siguiente clase en nuestro próximo y propio video.